crocheteros, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Si es tu primera vez aquí, pues bienvenido, espero que te guste mi contenido y si te gusta te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Esta es la segunda parte del tutorial de la orquídea. Para ver la primera parte, pues te voy a dejar aquí arriba y también en la caja de descripción de este video un enlace que te llevará directo a la primera parte. Así que iniciamos con la segunda parte de este tutorial. Vamos a comenzar cubriendo el alambre de todas las orquídeas con el color verde, el mismo verde del color de las hojas, pues vamos a cubrir el alambre. Si ustedes tienen de esta cinta de floristería, pues pueden hacerlo con esto. Así, le ponen un poquito a la parte de abajo. Vamos a esperar un poco a que se seque. Cortamos. Así. No tiene que ser a todo, es solamente un poquito en la parte de arriba porque eso es lo que vamos a empezar a poner así. Entonces esta parte de alambre no la corten porque eso cuando estemos cubriendo esta parte entonces podemos taparla. ¿Okay? Entonces van a hacer eso en todas las flores, en todas las orquídeas que vayan a utilizar. Entonces yo voy a utilizar esto, pero que es un palito, como les dije, en mi lista de Amazon pueden encontrar un paquete que trae esto, trae alambre y más cosas. Entonces vamos a comenzar poniendo esta parte. Vamos a buscar el círculo por aquí adentro, el centro de aquí abajo, lo voy a entrar y voy a poner un poquito de silicón caliente para cubrir ese alambre un poco. Esperar que se seque. Y ahí lo voy a cortar. Así. Para poner estas dos, vamos a buscar dos pedacitos de alambre y vamos a doblarlo a la mitad. Vamos a entrar una así. Vamos a poner un poco de silicón de pegamento. Así. No importa cómo les quede ahí porque esa parte va tapada. Entonces voy a hacer lo mismo con este. Ahora para armarlo vamos a seguir entonces armándola en este palito, miren. Entonces vamos a buscar el color de las hojas porque con este es que vamos a ir cubriendo. Lo vamos a poner desde aquí. O sea, dejen un poquito ese verde que se vea en el color de esta pieza. Desde ahí abajo voy a empezar a cubrirlo así. Entonces aquí voy a poner la otra.
que le vaya quedando bien cubierto, o sea que el alambre que está debajo se vea bien cubierto. Ustedes la arman como ustedes quieran y acorde pues a las orquídeas que hagan. Yo como hice 5, 2 grandes y 3 pequeñas, pues le puse 3 de estos. Si ustedes quieren ponerle más, quieren ponerle menos, pues ya eso es a decisión de ustedes. Entonces ya aquí le voy a poner la primera flor, que va a ser una de las pequeñas. Bueno, antes de ponerle la flor, le voy a poner un poquito de silicón para que no se me suelte el hilo. Ahí voy a dejar que se seque un poco. Ahora sí. Apriétenla bien. Le pueden ir poniendo un poquito de silicón o del pegamento que estén usando para que el hilo se vaya pegando. Voy a poner otra. Le voy a poner otro poquito más de hilo para que me quede más arriba la otra orquídea. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Ahora aquí le voy a poner otra que quede ahí. Le voy a poner esta y les muestro para ponerle las 2 grandes. Miren, ya le puse las 3 pequeñas, entonces ahora le voy a poner una grande. El alambre que me va quedando aquí, pues se lo voy dejando porque eso es lo que me va formando como que esta parte se ve un poquito más gruesa. Ahora voy a poner una grande, igual, de la misma forma. Voy a poner una aquí arriba. Voy a dar vueltas. Entonces voy a poner esta y voy a poner la otra de este tamaño. Entonces la voy a poner las dos y regreso. Entonces miren, terminé de cubrirlas, así es como me queda. He llegado hasta aquí. Voy a terminar de cubrir todo este alambre. Voy a terminar de cubrirlo todo. Le van poniendo un poquito de silicón o de pegamento para que se vaya sujetando mejor. No tienen que ponerle el silicón completo así, sino le dan vueltas. Cuando vayan más o menos aquí le ponen un poquito, siguen dando vueltas y cuando vayan más para abajito pues le ponen otro poquito. La van a doblar un poquito así, como hacer esa curva. Si la van a poner así, pues ya la forma ustedes se la dan como ustedes quieran. Voy a terminar de cubrir este alambre.
Pues miren, ya lo cubrí. Miren qué linda se ve. Entonces, esta parte de aquí, pues como me quedó muy fina, yo lo que voy a hacer es que con otro palito, pero si ustedes no lo están haciendo con este palito y esta parte le quedó gruesa, entonces lo pueden dejar así. Yo lo voy a poner doble, así, para que se vea esta parte más gruesa. Entonces, yo lo voy a poner y le voy a cubrir, lo voy a cubrir otra vez desde aquí con el hilo verde otra vez para poner esta parte que se vea más gruesa. Ahora sí, miren qué linda se ve. Terminé de cubrirla, todo este alambre. Entonces ahora voy a buscar donde la voy a poner. Si ustedes quieren asegurarla más en la parte de abajo, entonces en vez de rellenarlo completo de piedras como yo hice, lo que pueden hacer es ponerle un oasis adentro. Aquí les voy a dejar una imagen de lo que es un oasis para lo que no sepan por el nombre. Entonces voy a buscar la hoja. Si fuera el oasis, pues lo pueden poner, ¿cómo se diría? Clavándolo en el oasis. Pero como yo no le puse eso, nada más es para el video, entonces una de ese lado. Así. Y dentro de esas dos, pues ponerle estas. Así. Ahora, ustedes saben que para sostener este ramo, las orquídeas reales, las orquídeas naturales, pues siempre se le pone como un palito aquí, ya sea de una planta o cualquier cosa. Entonces le voy a dejar también una imagen abajo para que vean a lo que me refiero. Como yo no lo tengo, yo voy a usar dos de estos. Estos vienen en el paquete que le compartí en mi lista de Amazon. También pueden usar un palito de brocheta, solo tienen que cubrirlo con el hilo del mismo color de las hojas y pueden utilizar uno de esos. Es para pararla aquí. Miren, la voy a parar aquí. Voy a ver ahora cómo pongo la cámara para mostrársela completa. Entonces, para poner ya el ramo, miren, esta parte lo que hice fue que la doblé un poquito porque me queda muy larga. Se ve muy para arriba. Entonces van a buscar alambre y en la parte de aquí abajo, esto para acá, van a poner el alambre así y le van a dar unas cuantas vueltas para poner esas partes juntas, así. El alambre así, aquí más o menos a la mitad le voy a dar otra vuelta y aquí arriba pues le voy a dar ya un par de vueltas también. Aseguran bien la punta del alambre que no le quede parada, así. Entonces ahora lo vamos a poner en el centro. Miren, yo no tengo el oasis, pero yo le aconsejo que si lo van a hacer, pues usen el oasis porque eso les ayuda a darle más seguridad a las hojas y a esta parte, porque si la hacen por ejemplo más grande pues le va a pesar, pero de todas formas miren, solo tienen que entrarla bien abajo y les va a quedar bien bonita y le va a quedar segura.
Pero si esta parte le pesa mucho, pues entonces es mejor que la hagan en el Oasis. La acomodan bien, que las hojas se le vean para el mismo lado. Voy a quitar la cámara para ya mostrarle cómo se ve completa, para que vean qué linda se ve. Y así es como nos queda. Espero que les haya gustado. Recuerden que esto lo hago con los materiales que tengo en casa. Ustedes pueden reemplazar los materiales y armarla a su gusto, como se les haga más fácil. Así que espero que les haya gustado. No olviden dejarme un comentario, cualquier duda, pregunta, pues me lo escriben en los comentarios y con gusto les estaré respondiendo. Así que hemos llegado a la parte final. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.